Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy sobre la palabra de Dios de acuerdo al Evangelio del día de la Iglesia Católica. Todos los días la Iglesia Católica tiene un Evangelio y su homilía se basa siempre en tres lecturas. Primera lectura regularmente es del Antiguo Testamento, segunda lectura es un salmo, tercera lectura es el Evangelio. Pero día domingo se acostumbran 4 lecturas. Primera lectura regularmente es el Antiguo Testamento, segunda lectura el Salmo responsorial, tercera lectura son palabras de Pablo o Pedro, son cartas, y por último el Evangelio. Y una cosa tan especial de la Iglesia Católica es, primero, que el Evangelio del día de hoy se lee en todo el mundo y en todos los idiomas, pero es el mismo Evangelio. Por eso la Iglesia es universal. Católica significa universal. Universal significa católica. Por eso los protestantes no logran entender por qué se llama católica y por qué Cristo manda a sus discípulos a evangelizar al mundo entero, a todos los pueblos del mundo entero. Y se confunden con eso porque pastores mentirosos, guiados por Satanás, voy a decirlo así, se han dejado guiar por Satanás y desconocen que la Iglesia Católica es la iglesia que fundó Cristo en Mateo 16, 18. La segunda es que cada evangelio tiene una, vamos a decir, una temática. La primera lectura, la segunda, la tercera y la cuarta lectura, todas 4 lecturas tienen una misma temática, un solo tema, y eso es lo que me encanta de la Iglesia Católica. Yo, César Arturo Arias, soy laico de la Iglesia Católica, pertenezco toda la vida a la Iglesia Católica. En algún momento quise dejarme influenciar de las demás doctrinas porque yo creí que si usted en esa iglesia hablaba bonito de Cristo, ahí estaba Dios. Que si allá en los adventistas hablaban bonito de Cristo, ahí está Dios. Que si los protestantes evangélicos hablaban de Cristo, ahí estaba Dios. Que cualquier religión de cualquier parte donde se montara, ahí estaba Dios. Y eso, después vengo a descubrir que eso es un error. Resulta de que Jesucristo no creó sino una sola iglesia, una única iglesia. Por lo tanto, cualquier persona que esté alejado de esa única iglesia no es de Dios. Así predique bonito a Dios, así lo aleluye, lo alabe, lo glorifique, pero si no pertenece a esa única iglesia que Cristo fundó, no es de Dios. Y entonces en ese punto de vista es que yo hoy estoy muy firme en la Iglesia Católica. Y afirmamos, junto con el padre Luis Toro, que un católico ignorante, seguro protestante en el futuro, pero que un católico bien instruido, bien fundamentado en la Biblia, como diría James Rodríguez, jamás se volvería protestante, jamás se volvería protestante. Y esa es la doctrina que yo hoy predico. Vamos entonces a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Doctrina de Jesucristo. Primera lectura, segunda de Reyes 2, 1, 6, 14. De pronto un carro de fuego los separó y subió Elías al cielo. Cuando el Señor iba a arrebatar a Elías al cielo en la tempestad, Elías y Eliseo partieron a Gilgal. Llegaron a Jericó y Elías dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me envía al Jordán. Eliseo volvió a responder: vive Dios, por tu vida no te dejaré. Y los dos continuaron el camino. 50 hombres de la comunidad de los profetas iban también de camino y se pararon frente al río Jordán, a cierta distancia de Elías y Eliseo, los cuales se detuvieron a la vera del Jordán. Elías se quitó el manto, lo enrolló y golpeó con él las aguas. Se separaron estas a un lado y a otro, y pasaron ambos sobre terreno seco. Mientras cruzaban, dijo Elías a Eliseo: pídeme lo que quieras, que haga por ti antes que sea arrebatado de tu lado. Eliseo respondió: por favor, que yo reciba 2 partes de tu espíritu. Respondió Elías: pides algo difícil, pero si alcanzas a verme cuando sea arrebatado de tu lado, pasarán a ti, si no, no pasarán.
Mientras ellos iban conversando por el camino, de pronto un carro de fuego con caballos de fuego los separó a uno del otro. Subió Elías al cielo en la tempestad. Eliseo lo veía y clamaba: Padre mío, carros y caballería de Israel. Al dejar de verlo, agarró sus vestidos y los desgarró en dos. Recogió el manto que había caído de los hombros de Elías, volvió al Jordán y se detuvo a la orilla. Tomó el manto que había caído de los hombros de Elías y golpeó con él las aguas, pero no se separaron. Dijo entonces: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Golpeó otra vez las aguas, que se separaron a un lado y a otro, y pasó Eliseo sobre terreno seco. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. El tema es muy breve. Vemos a Elías que va a ser arrebatado al cielo, y entonces prácticamente Dios, en unos capítulos anteriores o versículos anteriores, Dios le pide a Elías que separe a un hombre que es el que lo va a reemplazar a él, y le pide que sea Eliseo, hijo de yo no sé quién. Y precisamente Eliseo está trabajando en la tierra, está labrando la tierra, y Elías lo llama y le dice: Eliseo, tú como que vas a ser llamado por Dios, ven y sígueme. Y Eliseo deja todo y se va detrás de Elías. Precisamente llegamos a este capítulo, a este versículo donde va a ser arrebatado. Voy a decir que antes de ser arrebatado, Elías ha tenido varios hechos milagrosos con Eliseo, demostrándole a Eliseo que Dios es Dios y que Dios escoge a los hombres y los guía. Y Eliseo y Elías le enseñan toda su doctrina, la doctrina de Jesús, de Dios, se la enseña a Eliseo. Por eso cuando va a ser arrebatado, ya Eliseo está empapado prácticamente de todos estos temas, ha visto los milagros y todo lo que Elías ha hecho en la tierra. Y aquí recibe un último milagro, y es que se paran cerca del río Jordán, vienen guiados o seguidos por 50 hombres que se paran a la distancia, y ellos dos se paran a la orilla del río Jordán, y Elías enrolla el manto que él tiene, golpea las aguas y las aguas se abren y se seca la tierra. Pasan el Jordán, y esto es bíblico e histórico. Esto sucedió, esto realmente sucedió en la historia de la humanidad hace muchos años atrás. Por lo tanto, pasan ellos y Eliseo pide un favor: concédeme un deseo, dime qué quieres antes de que sea arrebatado, que yo tenga las dos partes de ti, de ese don que tú tienes. Y Eliseo dice: pues eso no me concede a mí concedértelo. Si te lo da Dios, serás dado por él ese don, esos dones. Y precisamente le dice Elías: si tú me ves que yo voy al cielo y tú me ves subir, entonces porque tú eres el escogido. Aquí hay un detalle muy especial, muchachos, para que ustedes no lo dejen pasar. Una persona, pastor de una iglesia, que se autonombra pastor, no es escogido por Dios para representar a Dios en la tierra. Óigalo muy bien. Un hombre pastor de una iglesia, llámese la iglesia que ustedes quieran, ministerial, Luz del Mundo, evangélicos, testigos de Jehová, adventistas, etc. Ninguno de ellos, ni uno, fue escogido por Dios para representar a Dios aquí en la tierra. Está escrito en Hebreos 5:1. Todo sumo sacerdote será escogido de entre los hombres para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados. Ese don lo da Dios, y nadie puede tomarse para sí mismo este don. Y por eso los pastores mentirosos se autonombran pastores, profetas y de todo, haciéndole creer a sus feligreses que un ángel del cielo bajó y le dijo:
tú eres mi discípulo y vas a representarme en la tierra. ¿Y quién? Eso le pasó a la Piraquive, que es la única que yo he escuchado. Y también la de los mormones, también he escuchado eso, que 2 tablas de oro y que yo no sé qué. Y la Piraquive dice que ella tuvo una revelación, un sueño, donde un ángel le dijo que ella podía ir a predicar y llevar almas al cielo porque Dios le concedía este don. Y ahí mismo comenzó a montar iglesias y muchos incautos comenzaron a seguirla. Y resulta de que está escrito en la Biblia que si un ángel del cielo bajara y les predicara un evangelio diferente al que Cristo dejó, sea anatema, sea maldito, porque nadie tiene ese don. El único que lo puede dar es Dios, es el único que puede dar ese don. ¿Y cómo lo da? A través de esto que estamos viendo. Elías le concede ese don a Eliseo. ¿Por qué? Porque Dios se lo pidió, que Eliseo iba a ser el sucesor de él. Luego nadie puede tomarse ese don para sí mismo, decir yo voy a evangelizar, voy a montarme una iglesia, voy a predicar la palabra de Dios, voy a llamar a adeptos para el diezmo y voy a salvar almas. Oigan a este, más condenado para dónde. Y esto es lo que sucedió acá. Eliseo es tocado por Elías porque Dios así se lo hizo saber. ¿Y cómo se logra nombrar a Eliseo allí profeta? Pues porque vio cómo caía el atuendo de Elías, él lo tomó y mire lo que sucede acá. Algo tan especial que nos parece hasta increíble. Yo todo lo que les acabo de decir es real, es verídico. Pero mire que a pesar de eso, no se le concedió el don inicialmente. Por eso dice acá de esta manera. Recogió el manto que había caído de los hombros de Elías, volvió al Jordán y se detuvo a la orilla. Tomó el manto que había caído de los hombros de Elías y golpeó con él las aguas, pero no se separaron. Pero no se separaron. Mire algo tan especial. Yo les acabo de dar un discurso todo lindo de que Dios lo escogió, de que Dios lo ungió, de que Elías lo ungió y todas las cosas. Viene, le cae el manto, lo coge Eliseo y va y toca el agua del Jordán y las aguas no se separaron. ¿Saben por qué no se separaron? Porque Eliseo pensó que el don estaba simplemente en el manto. Era no es sino coger el manto, enrollarlo y tocar las aguas y ahí mismo se separaban. Y ese don no es dado de esa manera. Por eso no se separaron las aguas. Tuvo que decir Eliseo lo siguiente, pero no se separaron. Dijo entonces, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Golpeó otra vez las aguas que se separaron a un lado y a otro. ¿Dónde está? Le tocó invocar el nombre de Dios, para que Dios sea el que le da ese poder. ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Es invocando el nombre de Dios que Dios concede este don. Y por eso Eliseo abre las aguas del Jordán y lo atraviesa tal y cual lo habían hecho inicialmente. Entonces quiero decirle con esto de que no le es dado gratuitamente a una persona por leer la Biblia, cogerla y meterla debajo del brazo y decir ahorita me voy a ir a predicar y voy a montar mi propia iglesia. Eso no es así. Tiene que recibir el don de Dios, y el don de Dios no se da como lo recibió la Piraquive. Es que un día yo estaba dormida cuando soñé que un ángel me dijo: Piraquive, de ahora en adelante tú vas a montar tu propia congregación y me vas a llevar almas al cielo porque yo te lo concedo y yo te concedo ese don. Oigan a esta. Eso no es así. El mismo Satanás se disfraza de ángel de luz para convencer a las personas. Y ella seguramente que sí vio un ángel, pero pensó que era un ángel de Dios y era un ángel de luz que se vestía de Satanás. Satanás vestido de ángel de luz para que ella creyera que era Dios. Y resulta que Dios no es así. Dios dejó estipulado una iglesia con 12 discípulos y solo esos 12 discípulos tienen la potestad de nombrar sacerdotes.
por la imposición de las manos, y eso ha venido de generación en generación en generación hasta el día de hoy. Hoy un día un sacerdote, vaya, pregúntele quién le impuso las manos. Si ese sacerdote le dice, a mí nadie me impuso las manos, yo mismo me autonombré, ese no es sacerdote de la Iglesia Católica. No es, y no representa a Dios en la tierra. De una ustedes detectan eso. Vamos a leer el Salmo, Salmo 30. Sed valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para los que te teman, y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras. Amad al Señor, fieles suyos, el Señor guarda a sus leales, y a los soberbios los paga con creces. Palabra de Dios. Sed valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Escogidos de Dios, Dios los guarda en su corazón y los cuida y los protege. Vamos a leer el Santo Evangelio, Mateo 6, 1, 6, 16, 18. Tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Ave María, si sobre este tema voy a hablar unas cositas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oye, sí que se mete con los hipócritas. Hoy día llamamos a un hipócrita a una persona falsa, mentirosa. Y de ahí es donde se toma este tema de hipócritas. Pero en ese tiempo los hipócritas eran unas personas reconocidas en el pueblo, como los fariseos, los hipócritas, y todas estas personas eran reconocidas como personas que sabían mucho de la religión y de Dios y todas estas cosas, y predicaban la justicia y practicaban y decían de todo. Estos hipócritas son los que Jesús nombra, y hoy día nosotros llamamos hipócritas a una persona mentirosa, a una persona falsa, a una persona que tiene doble moral. Por ello Jesús manda y dice todo esto: cuando vayas a orar, cuando vayas a dar limosna, vamos a tomar los tres: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos, de lo contrario no tener recompensa de vuestro Padre celestial. Cuando ustedes vayan a practicar su justicia, no lo hagan delante de los hombres, porque van a recibir ya su propia recompensa. Los propios hombres lo van a recompensar. ¿Dónde vemos regularmente esto? En los famosos oratorias, en las famosas discursos oratorias que dan los políticos en las plazas públicas. Los vemos desdibujados, llenos de pueblo,
llenos de buenos deseos con el pueblo, y cuando suben allá se demuestra la hipocresía con que lo hicieron. No eran sino hipócritas mientras estaban con el pueblo y hablaban su discurso para que el pueblo votara por ellos. Y por eso dice acá, ya recibieron su paga. Y su paga es, lo nombraron alcalde, lo nombraron gobernador o gobernadora, no lo nombraron asambleísta o senador, y lo nombraron presidente. Ya les recibieron su paga, esa era su paga, eso era lo que esperaban, eso era lo que pretendían, siendo hipócritas, engañando al pueblo, eso recibieron. Pero no esperen recompensa en el reino de los cielos, porque su corazón no actúa de acuerdo al discurso que ustedes dieron. Y aquí viene otro tema muy interesante, que es: y por las calles, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Eso es, y ya nosotros lo entendemos claramente. Ahora voy a tocar un tema que confunde a los protestantes. Los protestantes tienden por este tema a decir que no hay necesidad de ir a confesarse con un sacerdote, porque cuando oréis, entra a tu cuarto. No seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya recibió su recompensa. Tú, en cambio, y esta es la parte, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Esta es una confusión que tienen los hermanos separados. Por eso los pastores se afianzan en este versículo. Dice: nosotros no necesitamos ir donde un sacerdote, que es un hombre común y corriente, es un pecador, y él no tiene autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados, porque la Biblia dice que eso no es sino mirar al Padre que está en los cielos y él me perdonará. Y ahí mismo se meten con este versículo: cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Ahí dice que yo puedo pedirle al Padre y yo no necesito ir donde un sacerdote, pero ahí no dice que Dios lo va a perdonar, dice que Dios lo recompensará. Pero aquí no dice, en ninguna parte dice que Dios te perdonará tus pecados. Y por lo tanto, nadie puede decir, los pastores mentirosos, que esto se refiere al perdón de los pecados. Cierra, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Cuando ora, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Ellos creen que esto se refiere al perdón de los pecados, y no es así. Por eso, amigo, ustedes no se dejen confundir. Juan 20, 21, 23 dice que no es así, que debemos ir donde un sacerdote a pedir perdón por nuestros pecados. Vayan, y a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y esa es palabra de Dios, y es una orden de Dios para todos nosotros. Por lo tanto, este evangelio, este versículo, nada tiene que ver con el perdón de los pecados. Espero que hayan entendido la lección del día de hoy. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.